Muy buenas noches, amigos televidentes, sean ustedes bienvenidos a Temas Candentes de la Iglesia Católica con sus amigos de siempre, el Movimiento Apostólico Semper Gaudens. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña en su numeral 2175 que en el día domingo se realiza plenamente en la Pascua de Cristo la realidad espiritual del sábado judío. Y por otro lado, también se anuncia el eterno descanso del hombre en Dios. Esto es debido a que el culto de la ley preparaba el misterio de Cristo. E igualmente todo lo que se hacía conforme a ella nos daba rasgos que luego prefiguraba la figura de Cristo. Ahora, algunos grupos sostienen que esta realidad espiritual debe mantenerse aún en nuestros días, salvo que la celebración principal debe darse en el día sábado y no en el domingo como lo hacemos los católicos. ¿Qué piensa usted? ¿Que debe ser el sábado, tal y como se observaba según la ley mosaica, o bien el domingo? Acompáñenos porque a través de los próximos 60 minutos vamos a descubrir a través de la Biblia y sobre todo en el magisterio de la Iglesia lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar a través de el sábado. Muy bien, y como bien dijimos al inicio de nuestro programa, una de las cosas más importantes que a menudo suelen confundir a las personas es por qué ir a la misa un sábado o un domingo. ¿Tendrá esto alguna importancia? ¿Hay alguna razón dogmática por la cual la celebración principal de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo tenga que ser un día domingo y no sábado como algunos grupos sostienen? Vamos a escudriñar muy profundamente este interesante tema, pero no sin antes presentarle a nuestra invitada de hoy. Gracias por estar conmigo, Marlenis Yangües. Estamos muy contentos de que estés nuevamente con nosotros y queremos que saludes a nuestros amigos televidentes y sobre todo que nos prepares este programa a través de una petición al Señor a través de tu oración. Así es, Gilberto. Bueno, nos ponemos en primer lugar en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, te pedimos que nos envíes tu Espíritu Santo para que nos ilumine y nos permita impartir este tema con la mayor sabiduría y apego a las Sagradas Escrituras y sobre todo al magisterio de la Santa Madre Iglesia Católica, para que aquellas personas que nos ven desde sus hogares puedan recibir esta información que es de gran importancia para nosotros los católicos y para aquellos no católicos que también quieran aprender sobre este tema. Te pedimos, Señor, que nos llene de tu sabiduría, de tu amor y del discernimiento necesario para comprender estas verdades de fe. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor y por intercesión de Santa María la Antigua, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Así es, hermanos, y les recordamos que Semper Gaudens es un movimiento apostólico laical dedicado a la apologética católica o la defensa de la fe católica a través de temas interesantes con los cuales usted puede aprender a defender su fe, por lo cual los exhortamos a que no se aparte de sus televisores porque este tema promete ser un tema candente, ya que de esa manera usted va a poder responder con mucho argumento y propiedad por qué usted asiste a la misa un día determinado, ¿verdad? Y de esta manera poder responder y evitar ser debatido por aquellas personas que intentan sacarlos de la comunión de la Iglesia Católica. Y empezando, Marlenis, por el principio, vámonos desde lo más básico, y es por qué nosotros vamos a la misa, principalmente porque podemos ir cualquier día de la semana, pero por qué la celebración litúrgica principal de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un día domingo, no un sábado, no un viernes, no un martes, no un lunes u otro día.
la razón, el motivo por lo que la Santa Madre Iglesia Católica celebra la Eucaristía el día domingo es porque ese es el día que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Ese día nuestro Señor venció el pecado y venció la muerte. Es por este motivo que ahora en la nueva alianza, en el nuevo pacto, entonces este viene a ser el día del Señor. Recordemos incluso que la palabra domingo viene del latín Dominicus Die, ¿no? El día del Señor, ¿no? Y entonces por esto es que este día recibe este nombre de domingo, ya en el castellano, entonces traducido al castellano recibe el nombre del domingo. Y este es el principal motivo, ya que, bueno, nuestro Señor Jesucristo, con su pasión, muerte y resurrección, inicia lo que es la nueva alianza o el nuevo pacto, y ya el sábado, que era el día de descanso, el Shabbat, ¿no? Días de descanso en la antigua alianza, o como mencionabas en un principio, en base a la ley mosaica, ya entonces ya deja de ser el día de descanso y ahora pasamos entonces al día domingo, cuando nuestro Señor Jesucristo resucita y entra entonces en el verdadero descanso, ¿no? Y que todos también, al igual que nuestro Señor Jesucristo, en algún momento tenemos la esperanza de la resurrección y entrar también en ese descanso. Ahora, ¿por qué los apóstoles en un momento determinado hacen este cambio? Es decir, se dan estas celebraciones que, como bien sabemos, en el Antiguo Testamento y hasta en algún momento de los evangelios eran los sábados. ¿Por qué entonces hacen este cambio y se da hacia el domingo? Porque los apóstoles tenían claro el valor de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo podemos leer en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 13, versículo 14. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también su fe. Es decir, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el centro, ¿no? del cristianismo, ¿no? Es allí donde se completa el culmen de nuestra fe, y por eso San Pablo dice aquí que si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación y también vacía su fe o nuestra fe. Y bueno, también de igual modo, porque ellos tenían de conocimiento que el día domingo, el primer día de la semana, como se llamaba en ese momento, era en el día en que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y eso lo podemos leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 1. Dice, el primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro. Es decir, dice que en el primer día de la semana es cuando María Magdalena va al sepulcro, ¿no? Y lo encuentra vacío. Y entonces allí nos damos cuenta que el Señor ha resucitado. Y yo creo que este es uno de los puntos más importantes, porque generalmente cuando las personas intentan discutir acerca de este tema, hablan del domingo como si fuese el séptimo día, ¿verdad? Y hay un poco de confusión en esto, porque en las páginas de la Biblia, ellas mismas nos está tratando de decir que de hecho el domingo no es el séptimo día, sino el primer día de la semana, como muy bien acabas de leer. Yo creo que todo eso tiene su razón y su porqué, porque de alguna manera en el Evangelio, San Juan 20, versículo 1, inicia particularmente con esa frase: el primer día de la semana va María Magdalena, haciéndonos eco de ese momento después en donde ya comienza a manifestarse todo lo que fue el escenario de la resurrección y el vencimiento obviamente de Jesucristo sobre la muerte. Así es este día en que entonces el Señor vence la muerte, ¿no? El primer día de la semana, y por eso entonces los apóstoles entendieron que este es el día más importante de los cristianos, y por lo tanto este día se celebra la Eucaristía. Ese día los primeros cristianos empezaron a reunirse. Y esto es muy importante, amigos televidentes, porque de alguna manera usted tiene que sustentar por qué usted primordialmente va a la celebración eucarística el día domingo. Usted no va el día domingo porque ese día no es laborable, no. Y porque algunas personas pues suelen decir que van el domingo a la misa porque ese día no se trabaja.
pues es un día de descanso, es cierto, pero la razón dogmática tiene que ver con razones bíblicas que nuestra Iglesia Católica, a través de la sabiduría que el Espíritu Santo le ha escudriñado y nos ha brindado. Y esto es importante porque existen grupos que, nuevamente, y lo sigo insistiendo, es su principal vía de ataque, su principal enfoque, el tratar de hacerles ver que la Iglesia Católica no está cumpliendo con los preceptos, normas y doctrinas que se encuentran en la Biblia, tratando de confundirlos con estos pasajes de que si Jesucristo iba a la misa o se reunía los sábados y por qué nosotros vamos los domingos, y comienzan entonces a buscarles una serie de versículos desde el Antiguo Testamento, etcétera, sin llegar a los versículos que más adelante vamos a comenzar a estudiar, Marlenis. Y esto es muy importante porque existen muchas personas que de alguna manera han dejado a la Iglesia Católica por ir a otro tipo de grupo religioso en donde se reúnen, a su juicio, exclusivamente los sábados por detalles como este que realmente se traducen en trivialidades que no tienen que ver ni siquiera con una realidad plasmada en la Biblia. Así que eso es muy importante, Marlenis, porque de hecho los grupos que pugnan por este tipo de situaciones en donde defienden tanto el sábado son particularmente los grupos más anticatólicos que van en contra de la Iglesia. Incluso grupos de una denominación ya prácticamente no cristiana, ¿no? Incluso no se consideran cristianos porque son grupos que de pronto no reconocen a Dios uno y trino. Entonces ya vemos de dónde empieza toda la confusión, ¿no? Se han quedado en el antiguo pacto y no han trascendido a la nueva alianza. Y bueno, esto lo vemos entonces, otro ejemplo, el día de Pentecostés, que ese es el día que viene el Espíritu Santo, baja, desciende sobre los apóstoles, sobre los discípulos y sobre la Virgen María, y es allí donde nace la iglesia. Y el día de Pentecostés también se celebraba el primer día de la semana, es decir, el domingo, que es el día después del sábado. Es decir, que de alguna manera el Señor pues todo lo tiene bien calculado. Todo lo tiene bien calculado. Había una intención de por qué resucitar precisamente ese día, ese tercer día. El tercer día precisamente pues porque también nace junto con el primer día de la semana pues este cuerpo de Jesucristo que es la iglesia. Así es, y esto lo podemos encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo de 1 y siguiente, dice: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido, como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Es decir, como mencionaba, es el día de Pentecostés, en donde el Espíritu Santo desciende, se posa sobre los discípulos y la Virgen María como lenguas de fuego, y de allí entonces ellos quedan todos llenos del Espíritu Santo e inician la predicación, ¿no? Es el día que nace la iglesia. ¿Y cómo sabemos que el día de Pentecostés se celebraba el día domingo? Bueno, en primer lugar, Pentecostés era una fiesta judía. Era una fiesta judía que se celebraba 50 días después de la Pascua. Y bueno, es en este día que el Señor escoge para enviarnos el Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos que esta fiesta se celebraba en el día domingo? Bueno, eso lo encontramos en el libro de Levítico, ahora en el Antiguo Testamento, en el capítulo 23, versículo 15. Dice lo siguiente: a partir del día siguiente al sábado, o sea, desde el día en que lleven la gavilla de la ofrenda del balanceo, contarán 7 semanas completas. Contarán 50 días hasta el día siguiente al séptimo sábado. Y entonces ofrecerán a Yahvé una oblación nueva. Es decir, por ahora estamos viendo, amigos televidentes, algunos aspectos
El primero de ellos es que el día domingo, es decir, este primer día de la semana, tercer día anunciado por Cristo, pues es cuando se da el culmen de nuestra fe, porque de esta manera sabemos que el Señor Jesucristo cumple lo que había prometido de resucitar el tercer día, y fue entonces el día domingo. Sabemos entonces que la iglesia como cuerpo de Cristo nace también este domingo. Es Domingo de decir, ya Pentecostés. vemos dos aspectos que nos están identificando, razones primordiales por las cuales debe darse la celebración del vencimiento de Cristo, es decir, del cumplimiento de su Pascua, la plenitud de la espiritualidad, como dice el catecismo, en un día domingo. Es decir, pongámoslo desde este contexto. Tenemos más argumentos a favor de por qué se dé esta celebración litúrgica un domingo que un sábado. Es decir, cuando algunas personas defienden la realidad del sábado, que no le estamos negando, que por mucho tiempo fue así, el único argumento o lo que más nutre es el Antiguo Testamento. Y no estamos en ninguna manera desvalorizando el Antiguo Testamento, pero como dijimos al inicio del programa, en el Catecismo, en el numeral 2175, el culto a la ley, es decir, todo lo que hemos aprendido de la ley mosaica, etcétera, nos debe preparar para el misterio de Cristo. En vano es el estudio que nosotros tengamos del Antiguo Testamento si este no nos prefigura el aspecto principal, que es la figura de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que principalmente el catecismo hace énfasis en que todo lo que se hacía en ella, es decir, en la ley, nos daban aspectos relativos a la figura de Cristo. Es decir, que tenemos que entender el Antiguo Testamento, pero visualizando la figura de Cristo y sobre todo la importancia de cada uno de estos elementos y más lo que tengan que ver con su pasión, muerte y resurrección. Por eso es que sí me gustaría que le volvieras a hacer énfasis, Marlenis, a los amigos televidentes, en que esto no lo estamos tratando de eliminar o decir que esto no existe en la Biblia, que sí está en el Antiguo Testamento, como muy bien le podrás leer nuevamente, sobre todo en la parte de Levítico. Ok, sí, como explica Gilberto, el Antiguo Testamento o toda la ley mosaica viene a ser una prefigura de lo que es realmente ya la nueva alianza cuando nuestro Señor Jesucristo, el Verbo se encarna, se hace hombre y viene a redimirnos, sufre su pasión, muerte y luego resucita, y entonces es allí donde iniciamos realmente la nueva alianza. Y este libro del Levítico, este pasaje del Levítico nos muestra esta situación como prefigura de lo que viene. Aquí habla de una oblación nueva, que es la que ellos entregaban 50 días después de la Pascua, ¿no? Ellos llevaban una ofrenda, llevaban sus cabillas y todo el producto de su tierra, lo llevaban, lo ofrecían en el templo de Jerusalén como una ofrenda a Dios. Vemos cómo ahora los cristianos, entonces en la Santa Misa, ofrecemos ahora una oblación nueva y agradable a Dios, que es nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, en el pan y el vino, que entonces lo ofrecemos en la Santa Misa este mismo día, el primer día, día domingo. Aquí como vemos en el pasaje, ¿no?, del Levítico, ahora sí estamos ofreciendo una verdadera ofrenda agradable a Dios, que es su Hijo. Ahora, eso no quiere decir de ninguna manera que los apóstoles, que Jesucristo, muchísimo menos, pues esté desconociendo la realidad y la importancia de la ley mosaica, porque No, en algún momento Jesucristo dijo que Él no venía a transgredir la ley, no ¿verdad? Porque sabía precisamente que todo ese Antiguo Testamento era una prefiguración de Él mismo. Es decir, que tratar de negar algo que estuviera en el Antiguo Testamento, decir esto no es importante, pues sería ir en contra de su propia figura. Y en ningún momento es así, sino que simplemente tenemos que entender el Antiguo Testamento, y creo que es algo que muchas veces no se logra entender, y es que el Antiguo Testamento tiene una importancia trascendental, perfecto, pero hacia la figura de Cristo. Y como algunas veces nosotros decimos, el Antiguo Testamento es más que para obtener argumentos para que a usted le saquen dinero.
¿verdad? Y pueda sonar difícil escuchar esto. El Antiguo Testamento, si no lo lleva a la figura de Cristo, entonces no sirve para más nada, ¿verdad? El Antiguo Testamento no es para que a usted le busquen Malaquías 3:10 e intenten argumentar el diezmo y lo que usted tiene que de alguna manera sacar de su pecunio personal para enriquecer a otros. No. El Antiguo Testamento es para prefigurar a Cristo y para encontrar realidades como estas tan claras que muchas veces lo que salta a la vista a través de la sabiduría del Espíritu Santo no está muy claro para otros, que tienen otras intenciones. Por eso es que de alguna manera, Marlenis, me gustaría que me comentaras cómo sabemos nosotros que los apóstoles verdaderamente entendieron esto de esta manera. Es decir, cómo sabemos que de manera práctica la Biblia nos enseñe que ellos ahora se reúnen los domingos para algo tan importante como la celebración eucarística. Bueno, hay pasajes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, sobre todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que demuestran que los apóstoles y las primeras comunidades cristianas se reunían el primer día de la semana, es decir, el día domingo, para la fracción del pan, ¿no? Para la celebración eucarística, para conmemorar entonces ese día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo podemos leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7. Dice lo siguiente: el primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, Pablo, que debía marchar al día siguiente, disertaba ante ellos y alargó la charla hasta la medianoche. Es decir, aquí habla claramente que el primer día de la semana era cuando los primeros cristianos, las primeras comunidades cristianas se reunían para celebrar la fracción del pan, lo que conocemos como la Santa Misa o la Eucaristía. Es decir, de alguna manera me pongo a pensar y a meditar, Marlene. No sé si tendrás algún tipo de... Estamos hablando de grupos religiosos que nos están diciendo que se apegan particularmente y estrictamente a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y que ellos van el sábado a su Santa Cena, no sé cómo es el nombre que le dan, porque eso lo dice la Biblia, ¿verdad? Sí. Pero encontramos un pasaje tan claro que nos dice que es el primer día de la semana, como muy bien acabas de decir. Es decir, encontramos pasajes irónicamente contrarios a los que están haciendo, pero entonces nos están diciendo que tiene que ser el sábado. Pero acá los Hechos de los Apóstoles nos está diciendo que se reúnan el primer día de la semana. Es decir, ya tenemos, mira cuántos argumentos. Tenemos que la fracción del pan, o como le quieran llamar, Santa Cena, o lo que le quieran, bajo el nombre que lo quieran llamar, Santa Cena, es el primer día de la semana. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue el primer día de la semana. Tenemos no solo eso, sino el Pentecostés, el primer día de la semana. El nacimiento de la iglesia, que tiene que ver obviamente también con este evento, el primer día de la semana. ¿Verdad? O sea, son elementos que nos van dando, pero plus tenemos frente a esto el argumento de que no, seguimos siendo el sábado porque estamos en la ley mosaica. Sí, estás en la ley mosaica, pero prefigurado a Cristo. ¿Y en qué momento de esta celebración que estás dando vas a llegar a esta figura de Cristo? Si no quieres salir del sábado, ¿verdad? Cuando todavía tienes al Señor muerto. Porque insistir en que la celebración principal tiene que ser el sábado es asegurar que el Señor todavía está muerto. No ha resucitado, porque el día sábado, si vemos el triduo pascual, ¿no? Los 3 días que el Señor estuvo en la tumba, el día sábado Él estaba todavía muerto, ¿no? Es decir, me pregunto yo, en medio de estas celebraciones litúrgicas, por decirlo entre comillas, en esos grupos, cuando alguien pregunta, oiga, y ven acá, ¿y cuándo es que el Señor vence la muerte y yo pues tengo acceso a la salvación? Y le dicen, no, es mañana. Mañana. ¿Y mañana qué vamos a hacer? Nada, porque nos reunimos hoy. Mañana es un día normal de trabajo. No hay ni siquiera un tipo de concordancia lógica entre lo que sucede el día que no vas y el día que sí vas. O sea, estás yendo el día en donde el Señor, por decirlo así, no ha cumplido su palabra, ¿verdad? Es decir, ahí tú todavía mantienes la fe de que en verdad va a resucitar,
pero el día que resucita no hay absolutamente nada, ¿verdad? El templo está cerrado con llave y candado, ¿verdad? Entonces, frente a esta problemática, yo creo que lo que más nos da luces definitivamente son los textos de la Sagrada Biblia que nos van explicando poco a poco y de la manera más clara posible que sí, existe un día de celebración. Ahora, muy importante porque en el segundo bloque vamos a abrir las llamadas, Marlenis. Así es. Y no faltarán las llamadas que quieran menospreciar este tema y decir, ¿sabes qué? Pues nosotros podemos ir a esta celebración cualquier día de la semana para tratar de alguna manera de buscar algún tipo de acuerdo, entre comillas, con los hermanos separados. Esto no se trata de buscar acuerdos, se trata de buscar la verdad, ¿verdad? Y estamos hablando de que o es sábado o es domingo, tan sencillo como eso. Usted no quiere decir que su parroquia está abierta todos los días, porque no se trata de un tema administrativo, se trata de un tema dogmático, se trata de un tema doctrinal que usted tiene que manejar. Y al regresar del cambio comercial, vamos a continuar con más de este tema candente, porque si usted quiere más argumentos, entonces tiene que quedarse aquí en temas candentes de la Iglesia Católica con sus amigos de Semper Gaudens. En breve estamos de vuelta. Muy buenas noches, amigos televidentes, y sean nuevamente bienvenidos a temas candentes de la Iglesia Católica con sus amigos de siempre, el movimiento apostólico Semper Gaudens. Esta noche me acompaña Marlenis. Gracias por estar nuevamente con nosotros en este interesante tema, y estábamos conversando en el primer bloque acerca del sábado, ¿verdad? De la importancia que tiene entender cuál es la razón por la cual nosotros ya no nos reunimos para celebrar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo los días sábados y ahora sí los domingos. Y de esta manera poder enseñar a toda nuestra teleaudiencia la razón por la cual la Iglesia Católica celebra este evento tan importante los días domingos. Y eso que de alguna manera podemos tratar de transmitir es simplemente lo que dice nuestra doctrina de la Iglesia a través de su magisterio. Numeral 2175. Si usted tiene lápiz y papel, puede apuntar los numeral 2175 cuando nos dice, y abro comillas, el día domingo se realiza plenamente en la Pascua de Cristo la realidad espiritual del sábado judío y se anuncia el eterno descanso del hombre en Dios. Cierro comillas. De esta manera usted puede ampliar muchísimo más que lo que vamos a decir nosotros a través de las páginas del Catecismo de la Iglesia y entender por qué esta celebración litúrgica se da principalmente el día domingo. Y estábamos conversando, Marlenis, en el primer bloque, que una de las razones, pues sabemos que es que pues, el vencimiento de la muerte a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue un día domingo, que es el primer día de la semana, no el séptimo, y así lo atestigua los evangelios. De la misma manera, en este mismo día se da también el nacimiento de nuestra iglesia, se da también la efusión del Espíritu Santo a través del movimiento de Pentecostés, y de esa misma manera se van acumulando argumentos a través de los cuales los apóstoles van entendiendo la importancia de que ya el sábado tuvo una importancia o una relevancia a través del Antiguo Testamento, pero que ahora es necesario que esto se traslade a la celebración del vencimiento y la figura principal de las Sagradas Escrituras, que es nuestro Señor Jesucristo, a través de la reunión en la fracción del pan de la Eucaristía, culmen de nuestra fe, los días domingo. La importancia, pues, trascendental que es entender el sábado y el domingo como día principal de la celebración de nuestra Pascua.
Así es, Gilberto, comprender esto, ¿no? Que el domingo, el primer día de la semana, es cuando nuestro Señor resucita y es en este día que se completa la obra de la redención, porque la obra de la redención empieza con la pasión de nuestro Señor, luego sigue la muerte y después la resurrección. O sea, tiene que haber pasión, muerte y resurrección. No se puede quitar ninguno de estos tres elementos porque los tres forman parte de la obra de redención. Y no solo eso, sino que Sí, debes completarlo porque, ok, sufrió la pasión un viernes, está muerto el sábado. ¿En qué momento lo resucitas? ¿En qué momento te reúnes para conmemorar el cumplimiento de su promesa? No puede ser que, ok, me gustó mucho ir el viernes, me gustó mucho el sábado y el domingo qué. O sea, así el es. domingo entonces no pasa nada. Y es claramente entonces en el primer día de la semana, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que entonces entramos, se completa la obra de la redención y entonces entramos ahora sí al verdadero Shabbat, Así al es. verdadero descanso. Recordemos que Shabbat quiere decir descanso, no necesariamente se está refiriendo al sábado, ¿no? Al séptimo día de la semana, sino que quiere decir descanso. Eso es lo que significa la palabra Shabbat. Y es muy importante y Sí. por eso queremos desde este momento abrir las líneas telefónicas al 230-1955 para que usted también participe con sus preguntas y comentarios. Le agradeceríamos particularmente que nos nutra con todo lo que nos puede colaborar, añadir con su muy buena participación, Marlenis. Y es que al principio del bloque anterior hablábamos, sobre todo haciendo referencia al al catecismo de la Iglesia, en el numeral 2175, que todo lo que se hacía como parte de la ley nos preparaba para el misterio de Cristo, ¿verdad? Así es. Y que de alguna manera lo que se practicaba como parte de la ley tenía que prefigurarnos hacia la figura precisamente de Cristo, tal como nos lo dice el catecismo de la Iglesia. Y uno de los aspectos que yo siempre intento recalcar es que el Antiguo Testamento tiene que llevarnos a la figura de Cristo en cada uno de sus escenarios, porque si no, entonces no sirve para nada, Así ¿verdad? es. El Antiguo Testamento no sirve nada más, para algunos, Nos estaríamos para quedando sin redención. intentar buscar la forma en la que usted puedan sacarle dinero. No, para eso no solo sirve el Antiguo Testamento, para que de alguna manera amañada intenten justificar una supuesta colaboración monetaria de la que usted no tiene ninguna responsabilidad, pero después hablaremos con más detalle de este tema. Pero si nos quedáramos aún en el tema de las colectas, ¿verdad? En donde les suenan los oídos a algunos, entonces hasta en ese tema tendríamos que definir que hasta las colectas, Marlenis, se hacían un determinado día de la semana. Y coméntanos cuál es este día de la semana. Así es, según las instrucciones del apóstol San Pablo le da a la comunidad de los Corintios, la comunidad de Corinto, eh, es el primer día de la semana que se deben hacer las colectas. Recordemos que en este momento, digamos que la sede de la iglesia estaba aún en Jerusalén. Eso todavía no había ocurrido la destrucción de Jerusalén por parte del Imperio Romano, entonces digamos que la sede de la iglesia estaba en Jerusalén y las demás iglesias, ¿no? Todas las comunidades cristianas que iban creciendo, la comunidad de Corinto, los Gálatas, Antioquía, etcétera, ellos hacían colectas para enviarlo a Jerusalén, ¿no? Para enviarlo a la comunidad, para sostener la iglesia de Jerusalén. Y estas colectas se hacían el día domingo, el primer día de la semana. Y esto lo leemos en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 16, el versículo 1 en adelante. En cuanto a la colecta en favor de los santos, hagan también ustedes tal como mandé a las iglesias de Galacia. Los primeros días de la semana, cada uno de ustedes deposite lo que haya podido ahorrar, de modo que no se hagan las colectas precisamente cuando yo llegue. Es decir, aquí el apóstol San Pablo está dando una indicación precisa de que se hagan las colectas el primer día de la semana. Esto significa que es entonces el primer día de la semana en que las comunidades se reunían y aprovechaban entonces para hacer sus colectas, como hacemos en la Santa Misa con la ofrenda. Es que de alguna manera es como, tendrá hasta alguna lógica humorística, porque yo digo, si nos estamos reuniendo porque precisamente se venció la muerte, ¿verdad? ¿Cómo tú vas a recoger
algún tipo de aporte monetario un sábado cuando ni siquiera sabes si el Señor va a resucitar porque eso es mañana. Me explico, es Así decir, es. ok, comienza en la colecta, pues, oye, pero ¿resucitó o no resucitó? ¿Venció o no venció? ¿Es vana nuestra fe o no es vana? Ah, no, lo que pasa es que eso es mañana. Ah, pero tú me estás pidiendo la plata desde hoy. Ah, pero tú me estás pidiendo una cooperación desde hoy. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que hasta en ese punto de vista, algunos hermanos que no forman parte de la iglesia podrían como tratar de enfocarse en la realidad. Es decir, el catecismo de la iglesia también les podría ayudar hasta sustentar sus propios Y bueno, aquí corrientes, por el no decir otra apóstol palabra. está siendo claro. Si él está indicando que hagan las colectas el día domingo es porque ese es el día que siempre se reúnen, ¿no? Que Así es. acostumbran reunirse. Oye, queremos mandarle Sí. un muy afectuoso saludo a nuestro amigo televidente Jorge Canales, que nos está viendo desde la 24 de diciembre. Un afectuoso saludo. Está todos los miércoles en sintonía de temas candentes de la Iglesia Católica. Gracias por vernos fielmente. 230-1955 para sus preguntas y comentarios. Marlenes, otra cosa muy importante. Unas veces la gente nos pregunta, oye, ¿tienes algún tip? Me has hablado de Antiguo Testamento, me has hablado de hecho de los apóstoles. ¿Tendrá algún tipo de sustentación también dentro de los evangelios, dentro de este tiempo en donde el Señor estaba anunciándonos esta buena nueva? Algo que tenga que ver con este tema del sábado. Sí, uno de los argumentos que usan estos grupos que insisten o dicen, ¿no?, que el día del Señor es el día sábado y que es el día que hay que descansar o celebrar o reunirse como cristianos, no toman en cuenta algo. Ellos argumentan, sí, que este es un mandamiento de la ley de Dios, leyendo ya en el pasaje de Éxodo 4:20 en adelante, ¿no?, que es cuando Dios da los mandamientos. Entonces ellos argumentan de que al nosotros no reunirnos el día sábado, estamos atentando contra un mandamiento de la ley de Dios. Pero sin embargo, Jesús, cuando habla de los mandamientos, no dice nada al respecto. Si leemos el pasaje del joven rico, ¿no?, que le pregunta a nuestro Señor Jesucristo qué debe hacer para salvarse, en ningún momento el Señor le dice que debe guardar el día sábado para salvarse, sino que el Señor le dice lo siguiente: mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles?, le dice él. Y Jesús dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre y amarás al prójimo como a ti mismo. Como vemos, nuestro Señor Jesucristo no le dice nada a este joven de que tiene que guardar el sábado para salvarse, o que si no guarda el sábado está yendo en contra de la ley. Y qué bueno que lo dices, Marlenis, porque son increíbles, es increíble la capacidad cinematográfica que tienen algunos grupos religiosos para intentar introducir e inyectar el terror a los católicos para hacerles ver que al final de los tiempos lo que va a decidir si te salvas o no es si vas a la iglesia el sábado o el domingo. Es decir, la trivialidad de una mente sectárica llega al punto de creer que la salvación va a depender de si vas 24 horas antes o 24 horas después a tu reunión litúrgica. Y te lo digo porque ahora que mencionas muy bien el pasaje del joven rico y el joven pobre, del joven rico, perdón, el Señor de alguna manera sabía la importancia de este pasaje 2000 años después, ¿verdad? ¿Por qué mencionar cuando se le hace esta pregunta cualquier cosa excepto lo que tenga que ver con el sábado? No porque el Señor esté de alguna manera desvalorando lo que significó el sábado en el Antiguo Testamento, no, sino que como muy bien venimos insistiendo a través de todo el programa, el Señor sabe precisamente que el Antiguo Testamento era una prefiguración de Él, pero Él ya está, Él ya existe, Él está entre nosotros. Entonces el Antiguo Testamento pasó en el sentido histórico, pasó en el sentido litúrgico, pero debe mantenerse en cuanto al entendimiento de que nos lleva a Él mismo, Así ¿verdad? es. Y de esta manera el joven rico recibe cualquier tipo de respuesta, excepto lo que tenga que ver con el sábado. Ahora, nos pasará como en algún momento mencionamos este mismo argumento de que no mencionaron
el sábado para salvarse. Y decía un hermano separado, pero ahí tampoco menciona a la Virgen, pero es que nosotros en ningún momento hemos dicho que la Virgen es para salvarse, ¿verdad? Es decir, de alguna manera intentan buscar formas para tratar de desarticular sus argumentos, pero usted trate de mantenerse en el tema, nunca permita que le comiencen a sacar, ¿verdad?, ramas de otros árboles, porque no es la forma correcta. Si el Señor hubiese querido que para la salvación, particularmente lo que usted necesita era que fuera el sábado, ahí estuviese mencionado. Nosotros lo hubiéramos leído y aquí lo estuviéramos incentivando, pero no es así. El Antiguo Testamento tiene una importancia y esa importancia nos lleva a Cristo, pero Cristo en ese momento está presente. Es decir, ¿de qué le hubiese servido al Señor en ese momento decirle al joven rico, sigue guardando el sábado porque es prefiguración de mí mismo, prefiguración, pero si ya tú estás aquí, ¿para qué yo quiero que me prefigures si ya te tengo delante de mis ojos? Así es. ¿Verdad? Razón por la cual el joven rico se acerca a él y le pregunta, ahora, ¿cómo hago para salvarme? Así es, y Gilberto, y estos grupos que existen hoy día, principalmente grupos que han surgido, si acaso tienen 100, cuando mucho 200 años de existencia, cuando ya la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia que él fundó, la iglesia católica, viene caminando por 2000 años, Ajá. hasta que Cristo venga, ¿no? Como él dice aquí, vayan, hagan discípulos a todos los pueblos, ¿no? Y él dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, la iglesia católica viene caminando desde el día de Pentecostés, como comentamos, que nació la iglesia un domingo, hasta el día de hoy. Entonces, ahora grupos que surgen apenas en el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, entonces quieren cambiar lo que ya la iglesia, lo que ya los apóstoles habían instituido hace Ahora, 2000 años. estamos hablando de que durante muchísimos años hay mártires que han muerto domingo, han habido concilios que se han celebrado un día domingo en donde el Espíritu Santo nos da doctrinas que hasta ellos mismos creen, ¿verdad? Así es. Pero no, es el sábado. Así ¿verdad? es. Y es muy importante eso que acabas de decir, Mariana, Sí. la cantidad de años que tienen estos grupos de haberse fundado, y yo les invito también que no solo nos quedemos con la cantidad de años, sino con sus fundadores, con los personajes, sobre todo femeninos a los que siguen, que también hay algunas discusiones hasta de su salud mental, bueno, pero eso es tema de otro ya, de un tema más profundo, pero usted investigue en internet acerca de estos grupos, porque lo hay, y es muy importante, nuevamente, Mariana, hacer insistencia en la salvación. Es decir, no necesitamos estar anclados en la ley mosaica, lo que necesitamos, y lo decimos hasta como un eslogan, es seguir a Cristo. ¿Y de qué manera vamos a seguir a Cristo si seguimos prefigurándolo? Si no nos damos cuenta que Él ya Si lo está dejamos muerto. Si lo dejamos muerto y no nos damos cuenta que está en la Eucaristía. Así es, entonces, como comentaba, estos grupos surgen apenas 200, 100, 200 años, pero también en inicios de la iglesia, en los tiempos apostólicos, también habían grupos que Es decir, ya habían confusiones de antes. habían grupos, le llamaban los judaizantes, porque ellos dentro del cristianismo querían seguir viviendo las leyes mosaicas, querían seguir viviendo según los preceptos de la antigua ley judía, cuando ya habíamos entrado en un nuevo pacto. Y el apóstol San Pablo también habla sobre esto en la carta a los Colosenses capítulo 2, versículo 16 en adelante. Dice, por tanto, que nadie los critique por cuestiones de comida o bebida, o a propósito de fiestas, de novilunios o sábados. Todo esto es sombra de lo venidero, pero la realidad es el cuerpo de Cristo. Que nadie les arrebate el premio por ruines prácticas y el culto de los ángeles obsesionado por lo que vio, vanamente hinchado por su mente carnal. Es decir, estamos hablando de que las palabras de San Pablo son más fuertes que creo que todos los programas de Sempergauden que hemos tenido a lo largo de nuestra existencia ahí con respecto a este temita del sábado. Así es, dice que nadie los cuestione ni los critique por cuestiones de novilunios, de comida o bebida, porque incluso estos grupos a veces dicen que esto se puede comer, esto no se puede comer. Es el mismo grupo, ¿ves? Mira que Sí, exactamente. Y cuestiones de novilunios,
¿no? Los novilunios, recordemos que el calendario hebreo es lunar, no es solar como el calendario cristiano. Entonces ellos, todas sus fiestas, ¿no? Las fiestas judías tenían que ver con novilunio, ¿no? Con el calendario hebreo, el calendario lunar. Por eso le está diciendo que nadie los critique por cuestiones de comida, bebida, propósito de fiestas, de novilunio, y especifica aquí que o sábados. Y no solo eso, sino que dice, todo esto es sombra de lo venidero. Es decir, todo esto era... Se está hablando hasta de formas proféticas. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y era lo que explicábamos, ¿no? Al inicio del programa, que entonces es el domingo, el primer día de la semana, que nuestro Señor Jesucristo resucita, cuando celebramos o en pos a ese gran Shabbat, ese gran eterno descanso, al cual vamos a entrar el día que todos resucitemos. Que muchas veces algunas personas entienden que este gran descanso quiere decir que usted tiene que tener el día domingo libre. Esto no tiene que ver con esto, señores y señores, sino que tiene que ver con este descanso que finalmente a lo largo de nuestras vidas vamos a tener en la patria celestial en Así compañía es. de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así Este es, gran en la descanso presencia. eterno, como dice el catecismo en el numeral 2175, anuncia el eterno descanso del hombre en Dios. No estamos hablando de que después de 6 días laborales usted tiene un día libre, no. Así es, incluso cuando leemos el libro del Apocalipsis, que estos grupos también son muy apocalípticos, incluso también dice que Juan, el apóstol San Juan, recibió la revelación el día del Señor. El día del Señor es el día domingo, el primer día de la semana, ¿no? Y allí él recibe toda esta revelación de lo que va a suceder con la iglesia cuando entremos ya al eterno descanso. Y es muy importante también aclarar, porque nosotros dijimos algo importante, nosotros no nos salvamos por ir a la celebración un sábado, por reunirnos un sábado, pero esto lo podemos decir de la boca para afuera, es decir, existe algún tipo de argumento en donde perfectamente podamos decir, ¿sabes qué? Esto, el seguir de manera trivial, apegada y ciega a la ley, no es lo que te va a salvar, y creo que la Biblia nos habla acerca de eso. Así es, incluso en la carta a los Gálatas, capítulo 4, capítulo 2, versículo del 15 en adelante. Miren lo que San Pablo dice a la comunidad de los Gálatas. Nosotros somos judíos de nacimiento y no gentiles pecadores, ¿no? Se refería a los judíos que ya se habían convertido al cristianismo, como era el caso de San Pablo. A pesar de todo, dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no gentiles pecadores. A pesar de todo, conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie será justificado. Y definitivamente una fe que tiene su culmen el primer día de la semana con la celebración eucarística, tal como nos lo dice las Sagradas Escrituras y tal como nosotros hemos entendido durante los 60 minutos de este programa, por qué es que principalmente nos reunimos, nos congregamos y celebramos el sacramento culmen de nuestra fe un día domingo, primer día de la semana. Marlenis, muchísimas gracias por estar con nosotros durante este programa. Amigos televidentes, nuevamente también les agradecemos por haber compartido un espacio de sus hogares con temas candentes de la Iglesia Católica, no sin antes invitarlos para que el próximo miércoles compartan con nosotros de otro tema candente. Sin embargo, hasta ese momento les deseamos una semana siempre alegres en el Señor.